La batalla de Boyacá trajo algo importante que fue pensar en una república burguesa ideal, aunque en esa época lo llamaban la República de la Gran Colombia. Y en este proyecto se supone que Simón Bolívar debía cumplirle una promesa al haitiano Petión de darle libertad a los esclavos, y lo que se logra en la Carta Magna de Villa del Rosario de Cúcuta 1821, que ahí nace la República formalmente, es lo que entre comillas se conoce como la libertad de vientres. O sea que los hijos de esclavos nacen libres y luego van a tener derechos de ciudadanía a los 21 años. Es decir, que padres y madres siguen siendo esclavos, pero con la libertad de vientres, supuestamente Bolívar le cumplió la promesa a Petión. Pero como muy bien lo dice aquí en este libro Antonio Caballero, fue una promesa cumplida a medias. Y esa promesa realmente dio para que el ya mencionado José Hilario López hiciera las reformas liberales en 1851, que generó la guerra civil número 2 en este territorio. Pero a pesar de esa guerra civil y de esas reformas liberales, de todas maneras, hasta la época de los Estados Unidos de Colombia, apenas nuestro país pudo tener el primer presidente afro, y el único, Juan José Nieto Gil, que fue mandado a blanquear por Tomás Cipriano de Mosquera, el único que ha ganado una guerra como guerrilla. O sea, porque el retrato de Juan José Nieto Gil fue mandado a blanquear a París, Francia, porque un país de arios como Colombia, con raíces germánicas, no podía tener un presidente afro como Juan José Nieto Gil. Como en la época de Gaitán, que decían que un país de arios como Colombia no podía tener a un presidente feo y con rasgos indígenas como Jorge Eliezer Gaitán. Entonces miren, ese racismo histórico que hemos visto en Colombia ya se veía más fuerte desde esta época, y por eso mismo quiero que analicemos también otras figuras que fueron importantes para esa república burguesa, que siguió manteniendo muchos prejuicios y que de todas maneras terminó siendo algo con gente nueva, pero más de lo mismo. Esta caricatura que vemos en este libro de Antonio Caballero, pues ahorita se los paso para que lo vean mejor. Esta caricatura dice demasiado, porque es una parodia de lo que fue la entrevista en Guayaquil entre Bolívar y San Martín, en donde supuestamente se estaban jugando la llamada América Española. Y acá se puede observar en la caricatura que Páez está debajo de la mesa, Santander también, Flores también, Artigas, O'Higgins, Rosas, o sea, todos están debajo de la mesa, mientras que Bolívar está bien sentado, y aquí está diciendo el señor San Martín como paso. Entonces, y esto es algo muy simbólico de lo que fue esa reunión de esos dos ejércitos, de esas dos ideas de supuesta liberación. Por eso quiero que reflexionemos un poco de cuáles fueron las dinámicas de esa llamada campaña del sur que generó esta reunión. La campaña del sur. El Congreso eligió presidente de Colombia a Bolívar y vicepresidente a Santander.
El primero solicitó de inmediato permiso para llevar la guerra al sur, convencido como estaba de que para garantizar la independencia era necesario eliminar del todo la presencia española en el continente, limpiar de realistas las provincias del Cauca y Quito y completar la independencia del virreinato del Perú, ya iniciada desde el sur por José de San Martín, libertador de Argentina y Chile, de modo que volvió a imponerse el Bolívar guerrero sobre el gobernante, que en realidad era lo que menos le gustaba hacer de todas sus cambiantes personalidades. Batallas, todas victoriosas, Bomboná, Pichincha y entrada triunfal en Quito, donde una bella quiteña le arroja una corona de laurel. Bailes, fiestas, la bella quiteña, que será muy importante en adelante para Bolívar y para las repúblicas, se llamaba Manuela Sáenz. Y luego viene la misteriosa conferencia de Guayaquil, en julio de 1822, con José de San Martín, libertador de la Argentina y Chile y protector del Perú, a donde había entrado con un ejército argentino y chileno, pero que no había podido someter por completo. Hay dos cosas aquí por resaltar. Primero, que aparece en el relato la mujer que han llamado la libertadora del libertador, Manuela Sáenz, la quiteña. Se ha escrito mucho sobre esta pareja, que entre otras cosas era una pareja extraoficial, porque ella realmente estaba casada con un extranjero, a quien no amaba, o sea, fue obligada a casarse con un extranjero, y literalmente Manuela Sáenz, aprovechando todo este escándalo de la independencia, se le escapa y termina viviendo de manera pecaminosa, según el catolicismo, con Simón Bolívar. Por eso también a Bolívar se le ha cuestionado desde esa perspectiva religiosa. O sea, que él vivía en adulterio con Manuela Sáenz, pero a diferencia de Bolívar, Manuela Sáenz sí representa algo de emancipación, porque yo la llamaría una protofeminista, porque es alguien que pudo ser feminista en una época muy machista como esta del siglo XIX. Tanto así que logró que el dictador Bolívar le diera el cargo de coronel, que una mujer fuera coronel y que pudiera usar botas, que una mujer pueda escapársele al marido con el cual la obligaron a casarse, que pueda vivir en adulterio con un hombre sin que la maten a piedras como pasa en los países musulmanes. Entonces, para mí Manuelita sí fue revolucionaria. Pero hay un aspecto que me llama mucho la atención. En los retratos uno puede ver a Manuela, que era morena, y en las series de Bolívar, empezando por esa de Netflix y de Caracol, Manuelita es blanca de pelo negro, cuando realmente Manuela era morena, no era blanca de pelo negro. Entonces, y uno mira a Bolívar de pelo castaño y blanco, cuando Bolívar era moreno también. Entonces, miren, hasta en la televisión se ve ese racismo. Eso pasa también con los cuadros del Sagrado Corazón de Jesús, y en las películas de Semana Santa, que Jesús lo pintan europeo germánico, o sea, pintan a Jesucristo como rubio, de ojos azules. No, y usted le pregunta al católico del común, que de pronto no haya tenido mucha educación, que cómo era Jesucristo, dice, no, era un monazo de ojos azules, alemán, ¿cierto? Bueno, y vaya por allá a Jerusalén a ver cuántos alemanes hay. O sea, y mire las fotos reales de Jesucristo. O sea, Jesucristo no era pulido, no era blanco, era más bien moreno Jesucristo, pero es como lo pinta el eurocentrismo, como blanco, de ojos azules. Y eso mismo pasa en la forma como reconstruyen esos personajes como Bolívar y como Manuela Sáenz. Por otro lado, también quiero decirles algo de José de San Martín, el supuesto libertador de Argentina y Chile y protector de Perú. Este señor, a diferencia de Bolívar, no tenía lo que hoy día se llamaría crímenes de guerra. O sea, él mataba al que tenía que matar.
Bolívar mataba al que le apetecía y de las formas más crueles posibles. Entonces, es muy diferente San Martín a Bolívar. Entonces, nos tocó el peor libertador, el más genocida, el más sanguinario, el más cruel. Y eso lo muestran los hechos. No es una simple especulación. Bueno, y así termina este apartado Antonio Caballero. Bolívar llegaba triunfante. San Martín, en cambio, ya no tenía el respaldo de Buenos Aires y de Santiago. Hablaron, al parecer, de cómo terminar juntos la guerra en el Perú con sus dos ejércitos reunidos. Pero al día siguiente San Martín se embarcó de vuelta a Lima, donde renunció a su cargo de protector, y de allí a Chile, para viajar finalmente al exilio en Europa, expulsado por las disputas internas de los generales argentinos. Bolívar resumió la fallida entrevista en una frase desdeñosa. Comillas, no hemos hecho más que abrazarnos, conversar y despedirnos, cierro comillas. Y prosiguió hacia Lima, desde donde organizó la guerra contra las tropas españolas que culminó en la batalla de Ayacucho 2 años después. Proclamado dictador del Perú, se quedó en Lima 2 años más, en brazos de su amante Manuela Sáenz, dedicado a las fiestas, que en Lima eran mucho más fastuosas que en Caracas, Santa Fe o Quito, y entregado a una verdadera orgía de creación constitucionalista. Para las provincias del Alto Perú, que se desgajaron del antiguo virreinato y tomaron en su honor el nombre de Bolívar, después convertido en Bolivia, diseñó la que se había convertido en la constitución de sus sueños, la que después le serviría de modelo para proponer una última constitución de Colombia que aunaba, según él, comillas, la monarquía liberal con la república más libre, cierro comillas. Era una constitución autocrática que instituía un ejecutivo fuerte con un presidente vitalicio con derecho a nombrar a su sucesor, dividía el legislativo en 3 cámaras, Senado, Cámara de los Censores y Cámara de los Tribunos, e introducía un cuarto y complejo poder electoral. No funcionó en Bolivia. Desde el presidente elegido, el propio Bolívar designó en su lugar a su vicepresidente, el mariscal Antonio José de Sucre, quien no tardó en ser derrocado. Tampoco funcionó en el Perú, donde fue adoptada cuando ya Bolívar partía de regreso a Colombia, y para Colombia sería rechazada más tarde por la Convención de Ocaña en 1828. El sueño de la Unión. Durante los años de estancia de Bolívar en el Perú, gobernó Colombia el vicepresidente Santander con grandes dificultades. La más grave era la quiebra de la República, pese a un segundo y vasto empréstito inglés que se diluyó en gastos de funcionamiento del gobierno y sobre todo en el mantenimiento del ejército. Un gran ejército de 30.000 hombres, cifra oscilante al ritmo de las deserciones y las levas forzosas, para una Colombia que, sumada a sus 3 partes, tenía poco más de 2 millones de habitantes. El ejército era por una parte un lastre fiscal, pero por otra constituía la única vía de promoción social y la única fuerza de cohesión de un país de tan diversas regiones, de tan malos caminos y tan grande extensión territorial. Desde sus campañas del sur, Bolívar reclamaba sin cesar más tropas, más armas, más dinero, y Santander le respondía: deme usted una ley y yo hago diabluras, pero sin una ley. La discusión a través de correos que se demoraban semanas en ir y volver llevaban a callejones sin salida. Más que un diálogo, era un intercambio de principios. Bolívar seguía actuando como en su juventud de niño rico y manifloto, mientras que Santander era tacaño tanto en lo personal como en lo público. Esta mirada de Bolívar y de Santander me parece más sensata que la de Pablo Victoria y la de William Ospina, porque critica a los dos por igual y con buenos argumentos. Santander era un hombre de leyes y Bolívar era más pragmático y con más aspiraciones dictatoriales. Y por eso, después de la batalla de Boyacá y después de la carta de Villa de Rosario del Cúcuta, empezaron a chocar mucho, porque Bolívar quería una unión panamericana, como les dije ahora. O sea, Bolívar quería una sola nación, y no solo quería la Gran Colombia, que era Venezuela, Panamá, Ecuador y Colombia, sino que Bolívar quería que todo fuera una nación. Es decir, desde la Patagonia hasta México, y en esa época México era más grande que Estados Unidos. Imagínense la superrepública que él quería. Pero él quería que solo mandara un solo presidente, y un presidente que fuera vitalicio, y que cuando muriera pudiera decir en su testamento
quién sería su reemplazante. O sea, él quería una monarquía republicana. Santander no quería eso. Santander quería algo federal, que cada región tuviera sus presidentes. Santander tenía gran simpatía por Estados Unidos, y hay que tener en cuenta lo que era Estados Unidos en ese momento. Era algo recién independizado de Inglaterra, del Reino Unido, y en esa época apenas se estaba creando la doctrina Monroe, que es América para los americanos, que terminó siendo América para los norteamericanos. Entonces, mientras que Bolívar llegó hasta proponer un rey británico para la Gran Colombia, que oficialmente se llamaba República de Colombia, Gran Colombia era un nombre extraoficial, Santander quería otra cosa, y Santander, de manera legal, le ganó esas batallas a Bolívar. Y por eso Bolívar quería ganar por la fuerza, porque ya Santander la había ganado por votos. En los congresos que se hicieron, Santander siempre le ganaba a Bolívar, y a Bolívar no le gustaba perder. Entonces pasa algo muy interesante ahí, que en medio de todo Bolívar se acertó en una cosa, y es que Bolívar dijo en sus últimos años de vida: los Estados Unidos de América van a ser los nuevos opresores de nuestro pueblo. Porque Bolívar, al parecer, tenía una lectura ya de lo que implicaba desde ese momento la doctrina de Monroe. Santander no. Santander sí creía en los gringos. En ese pulso sí ganó Bolívar, porque la historia terminó dándole la razón a Bolívar en ese aspecto, en que los gringos sí terminaron siendo los opresores de los pueblos. Invasiones a Nicaragua, le quitaron colonias a España y se las adjudicaron con la guerra de 1898, Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Han puesto los presidentes que han querido, han invadido los países, no solamente latinoamericanos, sino que han invadido países en todo el mundo. Entonces, en ese aspecto, uno podría decir que Bolívar fue visionario, pero lo chistoso de esto fue que esa fue la fantasía hecha realidad que aprovechó Hugo Chávez. O sea, ¿cómo se monta al poder Hugo Chávez en Venezuela? Rescatando esa parte profética de Bolívar. De lo poquito que acertó Bolívar, Chávez dice: es que los opresores son los gringos, unámonos contra los gringos. Huele a azufre, los gringos son el diablo. Entonces, o sea, Chávez empieza a hacerle la guerra a los gringos. Y con los gringos uno no se puede meter, porque los gringos hacen así y te quiebran la economía. No le compren a Venezuela. Venezuela está sancionada. No le vendan medicinas a Venezuela. No le vendan Colombia, Uribe, Santos, no le vendan comida a Venezuela. Está prohibido comerciar con Venezuela. Lo que le están haciendo a Rusia. Pero es que Rusia, como lo dijimos en la clase pasada, Rusia sí tiene con qué parársele tú a Estados Unidos. Porque Rusia tiene el BRICS, porque Rusia tiene petróleo, Rusia tiene gas natural, Rusia tiene trigo, Rusia tiene arma nuclear, Rusia tiene el respaldo de China, que es una potencia económica que también le compite a Estados Unidos. Entonces Rusia sí tiene con qué pararse en la raya a Estados Unidos y soportar todas las sanciones que le haga Estados Unidos. Venezuela no. Y por eso Venezuela ha tenido una hiperinflación peor que la que ha tenido la República de Weimar después de la Primera Guerra Mundial. Pero los medios pagados por Estados Unidos, entre ellos RCN, entre ellos CNN en español, Fox News y demás, han hecho una campaña de desprestigio contra Chávez y contra Maduro. Una campaña de desprestigio totalmente entendible, en donde le echan la culpa de la hiperinflación solamente a los gobiernos de Venezuela, cuando es Estados Unidos el que ha generado esa hiperinflación. Pero esa es la verdad que ocultan hoy día y la forma como manipulan. Un doctor en lingüística chileno
hizo una investigación de más de 10.000 noticias de estos medios que acabo de mencionar. Él estudió 10.000 noticias que se escribieron solamente en el año 2017 sobre el régimen venezolano, y en todas se le echaba la culpa solamente a Venezuela y en ninguna se mencionaba las sanciones de Estados Unidos, en ninguna. Y eso es lo que muestra que hoy día la guerra es informativa y desinformativa. Hoy día la guerra es económica. Ya la guerra no es solamente con patios traseros como en la Guerra Fría o directa como en las dos guerras mundiales. Entonces, eso lo predijo Simón Bolívar. Y en ese aspecto se nota que Bolívar era un tipo muy inteligente. Bueno, y esto dice la parte final del apartado. Escribía el Libertador, abro comillas: estos señores, los que gobernaban Bogotá, piensan que la voluntad del pueblo es la opinión de ellos, sin saber que en Colombia el pueblo está en el ejército, cierro comillas. Pero entendía por ejército no a la tropa reclutada a la fuerza, tal como lo era también la realista. Él mismo había expedido un decreto tras la batalla del Pantano de Vargas, reclutando a todos los varones entre 15 y 40 años bajo pena de fusilamiento, o más bien, dada la necesidad de ahorrar munición de amachetamiento, sino a su oficialidad, compuesta fundamentalmente de venezolanos e ingleses, el partido militar, que muy pronto se enfrentarían al partido civil de los criollos blancos, no de las castas pardas, mayoritariamente neogranadino, porque tampoco la, comillas, voluntad del pueblo era exactamente la de Bolívar, a quien su permanente obsesión unificadora no le había permitido ponerse a averiguar si los distintos pueblos de Colombia la compartían. Abro comillas: he sido partidario de la unión desde mis primeras armas, escribía, y lo sería en efecto hasta su última proclama, comillas. Si mi muerte contribuye a que se consolide la unión, una unión que soñaba más amplia todavía. Liberado el Perú, Bolívar conservaba su vieja ambición de una más vasta federación americana, una que reuniera para empezar a Colombia con el Perú y su recién separada Bolivia, y se organizara luego en una federación de todas las antiguas colonias españolas, desde la raya de México hasta la Patagonia. Así que tuvo la idea de convocar un gran congreso anfictiónico, su pasión retórica, en recuerdo de la Liga Anfictiónica de las antiguas ciudades griegas, reunido no ya en el istmo de Corinto, sino en el de Panamá. Solo acudieron a la cita Colombia, el Perú, México y la República Federal de Centroamérica. Adelantándose a la opinión contraria de Bolívar, Santander invitó también a un delegado de los Estados Unidos que había proclamado el año anterior la doctrina Monroe, América para los americanos, cuando Bolívar estaba convencido de que la América española requería la protección de una potencia europea, su admirada Gran Bretaña. Así que de la reunión de Panamá no salió nada. Y desde ahí los temas entre Bolívar y Santander se empeoraron, empezaron a tirarse pullas porque tenían una visión de país muy distinta y los dos tenían el ego alto, sobre todo Bolívar. Entonces, que el presidente y el vicepresidente tengan una diferencia tan grande, no pueden gobernar juntos. Y de ahí viene todo el tema de la conspiración septembrina, de ese fracaso en el Congreso Anfictiónico de Panamá, en donde claramente Santander lleva a un representante de Estados Unidos. Bolívar ya detestaba a la gente de Estados Unidos, y Bolívar, con su idea panamericana, excluyendo a Estados Unidos y a Canadá, eran los únicos que él no quería tener en cuenta en esa gran república que él quería construir. Y Santander no estaba de acuerdo con montar una nueva monarquía y pasar de Fernando VII a Simón I. Y desde ahí los seguidores de ambos también empiezan a odiarse cada vez más. Y si ustedes repasan la historia de Colombia en el siglo XIX, se van a dar cuenta que son puros odios que vienen desde esta época. Y por eso hoy hemos dedicado tanto tiempo a esto, pero también quiero que en la parte final de la clase de hoy hablemos de una última fuente, que ya tiene que ver con el tema europeo del reparto colonial, porque el reparto colonial también tiene que ver con lo que pasaba en estas tierras y también tiene que ver con los precedentes de lo que se ha llamado la Gran Guerra y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, antes de pasar al último tema de la clase de hoy, quiero sacar dos conclusiones rápidas. La primera, tanto Bolívar como Santander se equivocaron, porque
una república panamericana es muy poco viable, en tanto que también se presta para mantener una monarquía, una dictadura como la que ya había en el antiguo régimen. Y una idea federalista también es complicada, porque toca lidiar con el tema de la estabilidad monetaria. Los Estados Unidos de Colombia fracasaron por eso fundamentalmente, y porque también se siguieron dando guerras civiles, precisamente porque en Colombia los problemas se han solucionado a la brava, se han solucionado de manera brusca, matando al enemigo, golpeando al enemigo, y estamos en un momento en el que hoy más que nunca es importante las formas, no volver a tolerar una dictadura, ni un golpe de Estado, ni un régimen que utilice el miedo y que trate de concentrar los tres poderes y los medios de comunicación para manipular. O sea, eso ya no se puede volver a permitir en Colombia. Y la gran enseñanza que nos deja esto es que siempre hay que leer muchas interpretaciones de un solo hecho para poder desarrollar la lectura más sensata, porque no es lo mismo hacerle caso a la historia patria a escuchar lo que dice Pablo Victoria, lo que dice William Ospina, lo que dice Antonio Caballero y también lo que dice, por ejemplo, Fernando González, que hoy no lo hemos analizado, pero que ya sabemos que es un sesgo a favor de Bolívar y en contra de Santander. Y ya con esto terminamos esta parte y solamente nos falta hablar del último tema de la clase de hoy,